Bienvenidos a un efeméride con historia. El día 11 de enero del año 1993, el Camino de Santiago es declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pero, ¿cuál es el origen del Camino de Santiago? Como su nombre indica, nos tenemos que remontar al discípulo de Jesús llamado Santiago. Como un apóstol más, dedicó su vida a extender y predicar el Evangelio. Y con ese objetivo es con el que llega a la península ibérica, concretamente a Galicia. Cumple con su misión en tierras hispanas y regresa a Palestina. Allí el rey ordena su muerte. De esta manera, Santiago se convertirá en el primer apóstol en morir por la fe cristiana. El rey dio la orden de sepultar a Santiago, pero sus discípulos Teodoro y Atanasio decidieron recoger su cuerpo y huir en una barca. Los tres viajaron sin timón y sin vela, dependiendo exclusivamente del designio divino. Consiguen llegar hasta la costa norte de Galicia y allí remontan el río Ulla. Este hecho, en la tradición jacobea, se conoce como la Translatio y se recrea cada 31 de diciembre en la Catedral de Santiago. La Translatio consiste concretamente en una procesión en el interior de la catedral, portando la imagen de Santiago. Ese día, además, se pone en funcionamiento el botafumeiro. Bien, habíamos dejado a Santiago y a sus dos discípulos remontando el río Ulla. Pues una vez remontado el río Ulla, llegan a una población llamada Iria Flavia y amarran la barca a un miliario de piedra conocido como el Pedrón y que hoy en día puede verse en la iglesia de Santiago de Padrón. Los discípulos quieren enterrar a Santiago en esa población, pero se encuentran con la oposición de la reina pagana Lupa. Esta reina va a hacer todo lo posible para que los discípulos no consiguieran su objetivo. Por ejemplo, cuando le pidieron bueyes para transportar el cuerpo, pues Lupa les dejó unos bueyes salvajes. Pero gracias a las oraciones de los discípulos, los animales se hicieron dóciles y permitieron trasladar el cuerpo. Van a ser los propios bueyes los que decidan el lugar de enterramiento de Santiago. Este lugar sería una zona cercana a la fuente en que se pararon a beber, actualmente a 100 metros de la catedral y de la plaza del Obradoiro. Lupa, ante el milagro de los bueyes, se convierte al cristianismo y proporciona un sepulcro a Santiago. Es lo que se conoce como el arca marmárica. Este arca quedó bajo el cuidado de esos dos discípulos y cuando estos murieron, sus cuerpos fueron enterrados junto a los de su Señor y la tumba quedó en el olvido durante muchos siglos, concretamente 8. Sería un ermitaño de nombre Pelayo, quien vivía en un monte cercano, el que encontraría los restos del apóstol Santiago. ¿Cómo los encontró? Pues un día del año 823, Pelayo comenzó a ver en el cielo unos destellos luminosos y unas estrellas señalaban un lugar. Quedaos con este dato de las estrellas porque más adelante voy a hacer un comentario relacionado con ello. Eso se volvió a repetir varias noches. El ermitaño corrió a contárselo al obispo de Iria Flavia y éste comprobó por sí mismo lo que le contaba Pelayo. Entonces decidieron ir al lugar que les era señalado por las estrellas y descubrieron un sarcófago oculto con 3 cuerpos. El obispo inmediatamente se traslada a Oviedo y se lo cuenta al monarca, que por aquel entonces era Alfonso II el Casto. Alfonso no se lo piensa y se traslada personalmente para verlo. Y fue de esta manera como Alfonso II se convertirá en el primer peregrino de la historia. Y la primera ruta jacobea será el recorrido que haga entre Oviedo y la tumba del apóstol. Esta ruta va a ser conocida como el Camino Primitivo. Alfonso II, tras el descubrimiento, ordenó construir un templo. Ese templo iba a servir para albergar los restos del apóstol, y es de esa manera como comienza la construcción de la Catedral de Santiago. Y alrededor de esa catedral nació lo que hoy es Santiago de Compostela. El origen etimológico del nombre de la ciudad viene del latín. Compostela en latín es Campus Stellae, en clara alusión a la leyenda del ermitaño Pelayo que he comentado antes.
ya que Campus Stellae significa campo de estrellas. En el año 1558, temiendo un ataque de los piratas ingleses dirigidos por Drake contra la tumba del apóstol, el arzobispo de Compostela escondió el arca con los restos del apóstol. También debió de esconderlos que durante más de 300 años estuvieron perdidos. Y fue en el año 1878 cuando reaparecieron durante unas obras de reforma que se hicieron en el altar mayor de la catedral. Y aparecieron cuando unos trabajadores perforaron una bóveda oculta y encontraron los restos óseos de 3 varones. Bueno, quizá alguno de vosotros estéis pensando que cómo se supo que los restos eran de ellos. Pues bien, 4 años de trabajo científicos avalaron que los restos encontrados pertenecían al apóstol Santiago y a 2 de sus discípulos. Antes he mencionado que existía el camino primitivo. Pues bien, también existe el llamado Camino del Norte. Este camino es el que se utilizaba antes de empezar a ganar territorios a los musulmanes. También existe el camino francés. Este camino se va a desarrollar por los reyes Sancho el Grande y Alfonso VI en la zona de los territorios de Navarra y León. Pero esto va a ser poco tiempo después de haber sido recuperados de la influencia musulmana. El Códice Calixtino fue la primera guía reconocida del camino en el siglo XII y fue hecha por un francés, por Aymeric Picot. Bueno, ¿y qué movían a los peregrinos para realizar el camino? Pues algunos lo hacían para asegurar su salvación, otros para pagar una penitencia, en fin, había de todo. Pero el Camino de Santiago no siempre ha tenido la misma afluencia de peregrinos. A partir del siglo XIV, debido a la reforma religiosa y a las guerras de religión, la peregrinación disminuyó en comparación con la Edad Media, pero no solamente en la península ibérica. Esta situación afectó a toda Europa. Bueno, ¿y qué es el Año Santo Jacobeo? Pues el Papa Calixto II declaró Año Santo Jacobeo a todos los años en que el 25 de julio, día de Santiago, cayera en domingo. En ese año se otorga la indulgencia, entre otras cosas, a todos los fieles que visiten la Catedral de Santiago. He comentado antes quién fue el primer peregrino de la historia. Si lo recordáis, es el rey Alfonso II de Asturias el Casto. Pues a este rey le siguieron otras personalidades históricas que también favorecieron el Camino de Santiago pues, de una manera o de otra. Por ejemplo, Alfonso III de Asturias pues, fue uno de los que más benefició el sepulcro de Santiago. Este rey donó una cruz de pedrería y de oro de estilo asturiano y a esta cruz se la considera como una de las ofrendas más antiguas de las que hay constancia. Existió un personaje religioso llamado originalmente Domingo García, que quizá pues por ese nombre y más concretamente por el apellido no lo identifiquéis, pero que pasaría a la historia como Santo Domingo de la Calzada. Este ya seguro que os suena más. Pues este hombre pasó a la historia por construir una calzada para desviar la ruta jacobea hacia el sur. La intención de Domingo fue evitar que los peregrinos tuviesen que atravesar sendas en muy malas condiciones y además que estaban llenas de bandidos. Domingo García también contribuyó con la construcción de un puente sobre el río Oja, un hospital de peregrinos y un templo en honor a San Salvador y Santa María. Los reyes católicos también van a peregrinar a Santiago, pero esto va a ser en los últimos años de la Reconquista. Y es durante ese viaje cuando conciben la idea de crear un gran hospital de peregrinos y de esa manera pues dotar de más medios a Santiago de Compostela. ¿Sabéis quién fue el primer peregrino extranjero del que se tiene constancia? Pues fue un francés, concretamente el obispo de Puy. Bueno, él y las 100 personas que llevaba de séquito. El Camino de Santiago y las peregrinaciones motivaron el surgimiento, como he dicho antes, de monasterios y otras edificaciones de carácter religioso. Ejemplos de ello hay a cientos. Por ejemplo, el monasterio de San Juan de la Peña. Este lugar, por cierto, es maravilloso. La construcción está excavada en la propia roca de la montaña. Es como si surgiera de la montaña. Si lo visitáis, seguro que no os va a dejar indiferentes.
Otro ejemplo, la Basílica de San Isidoro de León, la Cartuja de Miraflores, en fin, muchísimos lugares. Y esto es muy curioso lo que voy a contar porque se crearon cementerios propios de peregrinos, existiendo el de Herrerías para los ingleses en Cantabria y el de Villafranca para los franceses en Navarra. Otro elemento fueron los milladoiros. Milladoiros eran amontonamientos de piedras que indicaban los lugares donde los peregrinos paraban para rezar. Y estos milladoiros se empleaban también como señalizaciones en el camino para evitar que los peregrinos pudieran perderse en aquellos tramos que quizá pudieran resultar un tanto confusos. Otra consecuencia del Camino de Santiago va a ser que, al convertirse en un lugar más poblado, pues va a dar lugar a un activo comercio, y estos productos entrarán y saldrán por los puertos del Cantábrico y Galicia. El Camino de Santiago permitirá, además de un intercambio comercial, un intercambio cultural entre peregrinos venidos de fuera y los autóctonos. Bueno, y para ir terminando, pues decir que el Camino de Santiago ha sido recreado en películas como The Way, del año 2010 y dirigida por Emilio Estevez. Esta película popularizó el Camino de Santiago en Estados Unidos y además con un buen resultado, porque a raíz de ese estreno de la película, pues aumentó la cantidad de peregrinos que vienen de aquella tierra. En el ámbito de la literatura también ha quedado reflejado el Camino de Santiago y el escritor brasileño Paulo Coelho, tras recorrer el camino, escribió su primera novela El peregrino de Compostela. Asimismo, una escritora surcoreana llamada Kim Nam-hee también recorrió el camino y después publicó varios libros, lo que produjo el mismo efecto que la película de The Way, y es que miles de surcoreanos han hecho el Camino de Santiago. Por cierto, si alguno de vosotros habéis hecho el Camino de Santiago y queréis compartir vuestra experiencia, pues desde luego va a ser muy bienvenida. Me gustaría terminar con dos frases de Paulo Coelho, extractadas de su libro El peregrino de Compostela, y son las siguientes. La única manera de seguir nuestros sueños es ser generosos con nosotros mismos. Y la segunda frase. El verdadero camino de la sabiduría se identifica por apenas tres cosas. Debe tener amor, ser práctico y puede ser recorrido por cualquiera. Bueno, no sé cómo, pero he empezado hablando del apóstol Santiago y he terminado hablando de Paulo Coelho. En fin, si te ha gustado, dale al me gusta y suscríbete a mi canal, Una efeméride con historia. Hasta el próximo día.